Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana pedimos que tu palabra sea de ánimo, de desafío, de exhortación, Señor. Permítenos descubrir en ella si hay pecado en mi corazón, si hay desobediencia, si hay falta de cordura en mi vida, de integridad, de santidad, o simplemente, Señor, soy apático y vivo una fe sin obras, una fe inútil, una fe que no surte efecto en otros. Permíteme, Señor, entender que si sé hacer lo bueno y no lo hago, también me es pecado. Señor, ayúdame a descubrir cómo debo servirte de la mejor manera. Hoy en tus manos dejamos la vida de nuestro hermano Paulino, que le recupere nuestro hermano Diego, operando en su cirugía, nuestro hermano Ernei. Mañana, Señor, guía las manos de los médicos y que tengamos un resultado sobrenatural en su vida. También, Señor, por Albita, rogamos que pronto pueda conseguir su remisión. Ayúdale, Señor, provéele este lugar perfecto para ella y que también nuestro amor sea extendido hasta esta familia. Señor, gracias damos porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de cómo tener un corazón de acuerdo a las Escrituras. Nuestra vida tiene que estar en sintonía con el corazón del Señor. Cuando Dios está buscando a un rey, primero estaba Saúl, que estamos leyendo en Primera de Samuel, dice que, bueno, lo escogió por ciertas características, pero en la segunda parte, cuando busca a David, dice que busca un hombre conforme a qué, a su corazón. No es que Dios se equivoque, sino que Dios va mostrando lecciones de vida, ¿no? Y cómo Dios permitió que Saúl, que medía casi como 2 metros, dicen que era muy alto, ¿sí? Sí, se me superaba por 2 centímetros no más, pero dicen que era un hombre muy alto, dice que era hermoso, ¿no? Damas, hermoso, ahí dice hermoso, ¿no? No sé qué es hermoso para las damas, yo no tengo ese sentido, pero era hermoso y parece que el aspecto fue más visual, pero Dios lo permitió de esa manera. ¿Sí? Dios no hace cosas que se equivoque, pero luego cuando fracasan y nuevamente buscan a un rey, lo estaban buscando del mismo molde. Y Dios dijo, no, 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 no es por ahí. Yo quiero un hombre conforme a mi corazón. Y creo que esta mañana Dios sigue haciendo lo mismo. Claro que sí, sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Y cómo es su corazón? Lo hemos revisado, no voy a revisarlo porque llevamos varios meses o semanas, domingos, pero vamos a entrar a la última parte. ¿Cómo es el corazón del Señor? ¿Cómo quiere que nuestro corazón sirva? Y hemos visto cómo es el servir. El servir es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. Y vimos de esta manera que nadie puede servir a menos que tenga a Cristo en su vida. No nacimos para servir, ¿sí lo sabían? Nacimos para que nos, ¿qué? Nos sirvan, ¿cierto? Así funciona. Siempre es el corazón del hombre es egocéntrico, egoísta y de su autoplacer. Y la idea es que a mí me sirvan. Lo mejor para mí una tarde es que me traigan un chocolate con queso y almojábana, pero que me lo sirvan, no que yo lo haga, ¿cierto? Y ese es el corazón del hombre. Entonces, Dios dice, bueno, muy bien, ¿quieres tener mi corazón? Mi corazón es de servir. Entonces el creyente per se o el no creyente no sirve y cuando el creyente nace de nuevo, tiene que aprender a servir. No es natural. Tiene que aprender y vimos que eso es un fruto del Espíritu, hace parte de un don del Espíritu, el de servir, hágalo sirviendo. Pero hay un sello del servicio que se llama el amor y vimos cómo el amor tiene que tener en nuestro servicio. Cómo servir, también aprendimos cómo servir con un corazón y con lágrimas. También aprendimos por qué servir, porque es la razón de nuestra salvación y porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y también vimos la otra dimensión del servicio. No nos quedemos en el servicio básico, que es tal vez, yo da el ejemplo, servir el tinto, sino hay un servicio sobrenatural. Y ese servicio sobrenatural nos lo enseñó el Señor Jesucristo la noche que tomó un lebrillo, una toalla y lavó los pies de los discípulos. Y ese servicio sobrenatural significa que es lavar los pies de aquellos que tienen necesidades profundas en sus vidas. La Biblia nos invita a animar, a edificar, a los ociosos, decirles hay que trabajar, al perezoso, decirle vamos, ánimo, es decir, ser un paracleto y el servicio hace parte de eso, ser el que ayuda a otros en la vida diaria como creyentes. También vimos a quién servimos.
Pablo nos dice que no servimos al ojo del hombre, sino servimos ¿a quién? A Dios. A Cristo, al Señor servís. Y cuando nosotros servimos al hombre, generalmente terminamos entristecidos, decepcionados. Porque cuando servimos a los demás y los demás nos dicen, ¿sabes qué? Ese churro que me diste hoy estaba muy feo. No me gustó. Estaba frío. Y con este frío. Y entonces tú, ¿qué pasa en tu corazón humano? Te dice, ¿sabes qué? No vuelvo a traer nada. Porque aquí son unos desagradecidos. Sí, yo lo he escuchado. Con tristeza lo digo. Los hermanos de la iglesia pasó eso. Y simplemente dijeron, nos vamos, pastor. Que aquí son unos desagradecidos. Y le dije, mira, ¿a quién le trajiste eso? ¿A ellos o a Dios? Si se lo trajiste a ellos, recibiste lo que tenías que recibir. Eso, ese es el corazón del hombre. Pero cuando tú le entregas eso a Dios, recibes gratitud de Dios, bendición de Dios. Por eso, cuando nosotros no maduramos en el servicio, cualquier desaire nos saca de la iglesia. Cuando servimos a Cristo, eso nos adhiere a la iglesia, porque Cristo aprecia lo que hacemos para Él. Cualquier cosa que hagamos. Por eso Pablo dice, no sirvamos al ojo de qué? Del hombre. Porque vamos a recibir decepciones y vamos a recibir malas caras, muchas veces. Por eso Pablo dice que muchas veces sirvió con lágrimas. ¿Por qué con lágrimas? Porque a pesar de que Pablo fue tan amoroso, le dieron duro, y lo menospreciaron, lo persiguieron, etcétera. También vimos de esta manera cómo el Señor nos presenta su ministerio de servir. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 20. ¿Por qué es tan importante servir? Porque el Señor nos dio ejemplo de ello. En Mateo capítulo 28 dice, 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para. Y entonces, los dos componentes del ministerio del Señor Jesucristo son estos, para servir y para dar. Ok, servir, el Señor, su ministerio fue de servicio, absolutamente sí. Desde que comenzó su ministerio, comenzó a ¿qué? A servir, a dar. Pero en la segunda parte dice a dar su vida en rescate de ¿qué? Dice en rescate por muchos. De tal manera que el componente de servir era parte de la vida del Señor Jesucristo. Por eso el creyente tiene que aprender a servir. Una de las cosas bien interesantes que le dice el Señor a sus apóstoles, mire, ustedes, ¿cómo el mundo de afuera va a saber que ustedes son míos, que ustedes hacen parte de la iglesia? Dice, el Señor le dice, ¿por vuestro qué? Amor. Y el amor es servir. Pablo dice que a veces, como 1 Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Es el amor, el sello que le pone valor a su servicio. Porque si usted no sirve con amor, la gente lo va a ver, Cristo lo va a sentir. Tiene que haber amor en su servicio. De tal manera que el Señor dice que Él nos amó y vino a servir. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, hablando del servicio del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 es un versículo que nos enternece y nos confronta, porque dice capítulo 2, versículo 7. Bueno, versículo 6 para entender el contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también que en Cristo Jesús. Nos está diciendo que tenemos que tener el mismo sentimiento, el mismo feeling, el mismo corazón. Estamos hablando de tener un corazón de acuerdo a las Escrituras. ¿Y cuál es? El cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Ahí está la palabra. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Servir. Era un siervo. Él no vino como rey, no vino de tal manera, como un gran político o como alguien que venía a solucionar los problemas con el imperio romano. No era su idea. Él vino a servir y luego dice, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
De tal manera que el Señor se volvió, ¿qué? Siervo. De ahí que el componente del creyente es servir. Nosotros debemos desarrollar el carácter de servicio en nuestras vidas. ¿Cuesta? Sí. No nos gusta, nos cuesta mucho servir, despojarnos de nuestra posición y humillarnos para servir en la iglesia. Cristo lo hizo. Dice que se despojó de todo y se humilló y se hizo siervo. Y no solo eso, sino se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que podemos entender eso. Servir es un privilegio, ¿sí saben? Servir y ser parte del ministerio del servicio de Cristo es un privilegio que usted y yo tenemos, pero que lo hemos escondido. Hoy quiero finalizar con este pequeño resumen, que también dar es servir. Vimos que el servir sobrenatural es aquella que nos involucramos en las necesidades emocionales y espirituales de aquellos que lo necesitan. Yo lo decía de esta manera, muchos necesitan ser lavados sus pies. Y eso es un servicio sobrenatural, es ir a la necesidad de aquel y tomar mi vasija y mi toalla y decir, vengo a animarte, vengo a reconfortarte, vengo a decirte que te amo en el Señor. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas orar? Voy a orar contigo. Y eso es la forma de lavar sus pies y de acercarse a esas necesidades sobrenaturales en el sentido de pues, servir en esa forma sobrenatural y no básica. Y ir a ese hermano y decirle, mira, necesitas algo de mí, vengo aquí a lavar tus pies. Están enfermos, están decaídos, están dolidos, están cansados, aquí vengo. Pero también dar es importante en la vida del servicio. El creyente no puede cerrar su mano. La canasta de amor debe sobreabundar. ¿Y sabe que no está sobreabundando? Meses atrás hemos venido en déficit. Y eso no debe pasar en la iglesia. Vamos a aprender que dar también es servir. A veces me preguntan, pastor, yo quiero un ministerio en la iglesia. Bueno, hay muchos y hemos visto acá, pero dar es un ministerio de la iglesia. Estar pendiente de las necesidades de la iglesia. Vamos a ver el primer versículo en Deuteronomio capítulo 15. ¿Quién nos enseñó eso? La ley. Aunque la ley no se aplica para nosotros en el sentido práctico, digamos, por ley judía, sí es útil, como dice la escritura, y es útil para todo. Y nos enseña que Dios enseñó al pueblo de Israel, y ahora siendo nosotros sus hijos, a dar. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Me encanta que a Dios no se le escapa nada. A veces pensamos que la ley de 10 son los 10 mandamientos que tenemos colgados allí en esa pared. No matarás, no, sí, perfecto, esa es la columna vertebral. Pero si usted empieza a escudriñar las ordenanzas, encontramos esta. ¿Qué le está diciendo? La ley dice que tienes que aprender a qué? A dar. ¿Y por qué Dios le dijo al pueblo de Israel eso? Porque por naturaleza somos ¿qué? Egoístas. Tengo y quiero ¿qué? Más. La Biblia dice todo lo contrario. Dios dice, cuando veas a alguien pobre, no endurezcas, mire, me interesa, no endurecerás tu corazón. Acuerde que Dios está buscando un hombre conforme a su qué, un hombre conforme a las escrituras y a su corazón. Y le dice, si tú quieres estar en sintonía conmigo, tienes que abrir tu mano. Tienes que aprender a dar. Y dice, ni cerrarás qué, tu mano contra tu hermano qué, pobre. Interesante, versículo 8. Sino abrirás a él tu mano liberalmente. ¿Qué significa eso? Amén, Mari. Me quitaste la palabra, ya, seguimos segundo punto. No es decir, bueno, es que, ¿qué me queda por acá, maestra? A ver, ay, sí, hermano, una moneda de 100, que Dios te bendiga. Liberalmente, generosamente. Y Dios nos pide en la ley, le pide al pueblo de Israel, nosotros no somos ajenos a eso. Es una ley.
pero ¿tiene una aplicación práctica para nuestras vidas? Sí. Tenemos que aprender a dar. Y termina el versículo, y en efecto le prestarás lo que, ¿qué? Necesite. Más claro no puede ser, ¿cierto? Entonces, la ley nos pide que debemos, ¿qué? Dar. No es algo que el pastor siempre está diciendo acá, hermanos, la canasta de amor, hermanos, que la escobita, hermanos, que no es un capricho mío, es un principio bíblico. Tenemos que aprender a dar a la iglesia y dentro de la iglesia hay hermanos que tienen necesidad. Y la iglesia tiene un deber ser. Su primer deber ser es presentar el evangelio, pero también misericordia. Y su misericordia tiene que ser a través de quién? De ustedes. De tal manera que podamos estar en sintonía y que nuestro corazón no se endurezca ni cerremos nuestras manos. Un problema grave de nuestras iglesias es que venimos a la iglesia, escuchamos el sermón y nos vamos, pero nunca nos enteramos del dolor que hay en la iglesia. Yo tengo que aprender a involucrarme. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está sin trabajo? ¿Quién está en una necesidad profunda de comida? ¿Quién no tiene para unos medicamentos? Yo le pregunté ayer a Paulina, Paulina, ¿te dieron los antibióticos? Sí, pastor. Necesitas completarlo porque yo sé que ahora dan la mitad y la otra mitad el otro año. Y entonces Paulina me dijo, no, pastor, porque yo apenas dijo, me hubiera dicho, sí, yo qué le digo a la iglesia, mañana mandamos ofrenda para completar el antibiótico. Eso es servir en práctica. No endurezcamos, no cerremos nuestras manos. Amén. Ahora miremos en Hechos capítulo 2:45. Vamos a Hechos 2:45. ¿Cómo avanza eso? Entonces usted me dirá, bueno, pastor, eso era el Antiguo Testamento, ley judía. Sí, pero también aplica a nuestras vidas porque ahora somos sus hijos y somos parte de su pueblo. Pero en Hechos ya tenemos el Nuevo Testamento y la iglesia o la iglesia primitiva o la iglesia que estaban haciendo. Y en Hechos 2:45 encontramos algo bien interesante. Miren lo que dice Hechos 2:45. ¿Por qué sucedió esto? Porque vino el Espíritu Santo y comenzó a hacer una obra en ellos maravillosa. Ya había llegado ahí. Y dice 2:45. Y venían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, esto no es algo nuevo, es un principio bíblico que nosotros no podemos olvidar en el tiempo. Voy a decir algo con todo y cariño y respeto. A veces nos engordamos en teología, pero nos olvidamos de la práctica del amor de Dios. Sabemos mucha Biblia y repetimos versículos y nos preguntan curiosidades, que si Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo, y comenzamos a disertar en cosas tontas a veces, y mucha Biblia, y el hermano y la iglesia, y ¿qué pasa? Y dice la iglesia primitiva que ellos practicaban y que estudiaban la Biblia, pero dice que repartían cada uno de acuerdo a qué, a su necesidad. Significa que había alguien investigando, ¿cierto? Habían unos sugieres, habían unos ojos del pastor diciendo, pastor, hay un hermano allí, acá, mire, y entonces vamos mirando cómo vamos mirando y colmar esas necesidades. Dios da, pero necesita, ¿en qué sentido lo digo? Usarnos. Él desea usarnos para su misericordia. Dios puede proveer, claro, de todas las maneras, no tengo la menor duda, pero Él nos quiere utilizar y que seamos su mano extendida de misericordia. Por la gracia de Dios todos desayunamos. ¿Será una realidad en la iglesia? No lo sé. ¿Todos los niños que vienen a nuestra iglesia recibirán medias nueves? No lo sé. Tuvimos una experiencia años atrás con mi esposa en la otra iglesia, uno de los niños se desmayó y todo, no, es que tener la hipoglicemia. Yo le hice una pregunta sencilla, hola amor, ¿qué desayunaste? Nada, pastor. ¿Por qué? No, es que no había nada en la iglesia. Oh, en la casa, perdón. Wow. ¿Qué hicimos? Vamos a implementar refrigerio para los niños. Ahí nació el tema. Ahí fue cuando implantamos el tema con mi esposa aquí en la iglesia. Eso lo trajimos por una experiencia triste.
y los niños no te recibían nada, y entonces los niños se nos desmayaban porque no desayunaban, no había desayuno en casa. ¿Qué hizo la iglesia? Actuar. No endurezcas tu corazón ni cierres ¿qué? Tu mano cuando tu hermano esté en necesidad. Eso se llama evangelio práctico. El evangelio que me vuelve sensible, que me llena de tejido humano, como el de Cristo. Cuando había hambre, ¿qué hizo el Señor? Multiplicó los panes. No les dijo, siéntense, oren y esperen a ver si pasa algo. Les dijo, siéntense, ¿qué hay por acá? A trabajar, muchachos. 12 cestas y sobró. Porque Dios es eso, misericordia y cuidado. Ahora, veamos un poquito también, Santiago capítulo 2, versículo 15. Aquí Santiago nos da algo muy duro y nos llama la atención. 2:15. La ley nos dice que hay que dar. El libro de los Hechos nos dice que la iglesia primitiva nos dice que daba. Ahora Santiago nos dice que hay que dar cuando hay necesidad. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Me voy un poquitico acá atrás. Santiago capítulo 2. Versículos 15 y 16, por favor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esa es la respuesta de un creyente espiritual, ¿sí sabía? Hay una necesidad, ay hermano, vamos a orar por eso, hermano, que Dios te ayude. Dios proveerá y Dios te bendiga y amén, hermanos. Y cerramos. ¿Qué espirituales, hermano? Santiago está diciendo, no, 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 eso no es así, eso no funciona. ¿De qué aprovecha eso? La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es inútil para la honra y gloria de Dios. Eso está diciendo Santiago. Eres muy buen creyente, recitas la Biblia, pero le dices al hermano, wow, chao. Y eso simplemente lo dice alguien muy espiritual. El creyente que tiene el corazón de Cristo dice, ¿qué necesitas? Dime concretamente qué necesitas hoy. Y muy seguramente esa persona se lo va a manifestar y usted dice, no tengo eso, pero lo vamos a gestionar, lo vamos a mandar por el WhatsApp, vamos a hablar con el pastor, no sé, vamos a hacer algo, pero Dios va a proveer. Tenemos que movernos en eso. Santiago está diciendo de esa manera de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está diciendo, eres muy espiritual, pero si no tienes obras, tu fe es qué. No está hablando de perder la salvación, cuidado. Está hablando de que eres inútil para la honra y gloria de Dios en el sentido práctico de la vida como creyente. Por lo tanto, tenemos que aprender a qué? A dar. Ahora veamos otro, 2 Corintios, capítulo 9, otra forma de dar. 2 Corintios, capítulo 9. Entonces vimos que la ley nos enseña, Dios dice, tienes que aprender a dar. El Nuevo Testamento de la iglesia primitiva dice, era una práctica de la iglesia primitiva, hay que dar en la iglesia. También nos dice Santiago que hay que dar en la necesidad del hermano. Pero aquí damos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y miren el versículo, devuélvase un poquito para el contexto, para el versículo 6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a qué? Al dador qué? Alegre. Péguelo con el versículo 12, porque la administración de este servicio, ¿de cuál servicio? De dar ofrendas. Entonces, fíjense que dar no es un acto económico. Cuando pasamos la ofrenda y los alfolí, no es un acto, el dar la ofrenda no es un acto económico, es un acto de qué? Es un servicio, es un acto de adoración. Y cuando no ponga su ofrenda en forma equivocada, dice,
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Y el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente, es decir, su ofrenda, ese servicio, no solamente suple lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Usted no sabe que el mantener nuestra iglesia abierta es la posibilidad de ganar almas, es la posibilidad de que tengamos jóvenes en el coro y los saquemos de ese mundo oscuro y tenebroso del pecado. Y no sabe que su ofrenda, eso como dice acá, sino que también abunda en acciones de gracia. Muchos dirán, pastor, iglesia, gracias por tener este lugar porque fue el refugio de mi vida y donde pude entender que quitarme la vida no era la solución, que las drogas no era la solución, que la pornografía y la adicción no era la solución. Y esa ofrenda que usted da está llevando acciones de gracias a Dios, ganando almas. Cuando usted retiene la ofrenda de la iglesia, está reteniendo acciones de gracias. ¿Sí sabía? Eso es lo que dice el versículo. Está ministrando este servicio. Usted me dice, pastor, yo quiero servir. Ofrende. No porque yo le esté imponiendo o le esté diciendo, sino que la Biblia dice, su corazón debe ser de una administración de servicios de dar. Y ese servicio de dar va a administrar. Mire lo que me encanta el versículo. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, mantenimiento de la iglesia. Dice Pablo, no se centren solamente en que hay una manutención para aquellos que ministran, sino que trasciende a que hay acciones de gracias por la salvación, el cuidado, el amor y la edificación y la restauración de hermanos. Si no tuviésemos esta iglesia, no tendríamos dónde aprender a los niños las primeras letras del Evangelio. No tendríamos jóvenes ahorita, 30 jóvenes en un campamento. Si usted no ofrenda, nada. Y hago un paréntesis, gracias a todos los que dieron ofrendas para las becas. Porque esa ofrenda permitió llevar a todos, no se quedó ni un solo joven. Los que se quedaron simplemente por razones propias, pero nadie se quedó diciendo, pastor, yo quería ir y no tenía dinero. No hay nadie. Todos los jóvenes que necesitaban dinero se hicieron presentes y se les dio su beca. Y están allá, creciendo y siendo edificados. Esos son acciones de gracia y de alabanza. Cuando usted ofrenda en la iglesia, no solo suple lo básico, sino que trasciende en el servicio del evangelio. Y eso es una bendición. Ahora miremos que la idea del dinero es un tema muy complicado en la iglesia y a veces ha sido mal enseñado y predicado, pero solamente quiero decirle que el principio bíblico está ahí. Dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Yo voy a decir algo que suena extraño. Yo he orado y con mi esposa, y lo hemos hecho muchas veces, Señor, trae personas que tú les bendigas económicamente a la iglesia. Personas que sean acomodadas o ricas. ¿Y qué oración tan rara, pastor? No. Yo pido de esa manera para que con ellos podamos que la iglesia cumpla la función que necesitamos hacer. Pablo daba gracias. Pablo tenía personas ricas a su alrededor y que fueron útiles. Por ejemplo, nuestro querido hermano que en Juan 3:16 habló con el Señor, Nicodemo. ¿Era qué? Muy rico. Bernabé, muy rico. El señor de Arimatea, José de Arimatea, Lida. Entonces, la pregunta ¿es malo tener dinero? No, no. El problema es el amor al dinero que no me permite ver a Cristo, tener su corazón y permitir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Tú me lo has dado. Dame la sabiduría para administrarlo. Bien dice 1 Timoteo 6:10 que el problema es el amor al dinero, no el dinero, es el amor, el arraigarme a él. Me encanta cuando en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo escribe lo siguiente, miren lo que le dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19.
Pablo hace una exhortación y por eso yo digo, hay que tener cuidado. Tener dinero no es malo. Si usted es bendecido con dinero, dele gracias a Dios, pídale sabiduría para administrar ese dinero para la honra y gloria de Dios. Yo doy gracias por aquellos que patrocinaron a los chicos. Y ustedes no lo van a creer, pero pudimos recoger más de como 12 becas. Imagínense. Más, creo, porque los chicos están sin trabajo, ¿sí sabían? Y están en una situación, como dicen ellos, en la inmunda. Uno de ellos me dijo, pastor, yo estoy en la inmunda, yo no puedo ir. Y le dije, no, no, espera, espera. Y le dije yo, espera que Dios es bueno. Y así fue, allá están, allá están. Mire lo que dice el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en qué? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfruten. Ah, ¿sí entiende el versículo? No es malo tener dinero, Dios lo dio. Y dice, disfrútalo, pero no seas altivo, no cierres tu mano, no endurezca tu corazón y comparte, comparte. Y qué bueno que el Señor tenga personas en la iglesia que puedan tener dinero para la honra y gloria de Dios y bendecir la iglesia, no al pastor. Me salgo de ahí, no al pastor. Al pastor se le da, como dice la Biblia, el sueldo digno. Es digno de su salario. No más. Yo no quiero escoltas, ni carro blindado, ni esas cosas raras, extrañas, ni avión. Simple y llanamente es entregar lo que el Señor te ha dado para la obra y honra del Señor. Y termina el versículo. Que hagan bien, versículo 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la, que echen mano, perdón, de la vida eterna. Ya me está fallando aquí el ojo izquierdo. De echen mano de la vida eterna. Qué linda exhortación de Pablo a Timoteo. Le está diciendo, no mires mal a la persona que tiene dinero. No hagas acepción de personas, porque puede pasar. ¿Sí? Al pobre, entonces, por pobre, y al rico, nada, es que es ese orgullo. No, 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 no. Dice, término medio. Al que no tiene necesidad, dile, siéntate aquí adelante con nosotros, ven a compartir. Y al que tiene, decirle, mira, sé generoso, dadivoso, ayúdanos, pon tu corazón, ayúdanos en este proceso que tenemos de la iglesia, atesorando y echando mano de la vida eterna. Y qué bueno, yo no me imagino. Yo solo me puedo imaginar aquellas personas que han tenido dinero y han invertido en la obra cuando lleguen al cielo y le puedan decir lo siguiente, estoy haciendo imaginación espiritual. Perdóname, ¿tú eres Mauricio? Sí. Ok, y tú eres la persona que daba una ofrenda para una iglesia en tal lugar. Sí, gracias, yo fui salvo en ese lugar. Y tú camines otro poquito. Perdona, tú eres Mauricio. Sí, sí, sí. Eh, tú eres la persona que diste una ofrenda para unos campamentos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, yo fui salvo en ese campamento. Y usted va a caminar toda la eternidad y va a encontrar personas que le van a decir, tú eres, tú eres, tú eres. Eso es tesoros en el cielo. ¿Se imagina la gratitud de aquellos que usted puede ver cara a cara y decirle gracias porque tu ofrenda, tu amor, tu generosidad me hizo salvo? Ahora, Cristo es el que nos hace salvo, pero fue un medio que Dios utilizó y que alguien no endureció su corazón como en Deuteronomio, sino que abrió su mano y fue generoso. Porque la fe sin obras es inútil, hermanos. Es inútil. Ahora terminamos acá el de poder compartir con los hermanos. Vayan a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Salimos de dar en el tema de ofrendas y vuelvo y digo, ofrendar este corazón es un acto de servicio, es un acto de adoración y es entre usted y el Señor. Nadie más, nadie más. Como yo digo acá, yo aquí nunca le voy a pedir la declaración de renta.
ni voy a poner en cartelera a los morosos. Una vez pasó así. Yo estaba en una iglesia y cuando dije, hermano, le dije, pastor, ¿y eso, qué es eso? ¿Estaba hermanos de refrigerio? Dijo, no, esos son los morosos en ofrenda. No, no, eso no funciona así de esa manera. Sí, no, 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 no. O siembre 1,000 y el Señor le va a devolver 5,000. Eso no dice la Biblia. Perdóneme, hago un paréntesis. Algunos toman que siembra escasamente y si siembra segarás abundantemente. La Biblia no está hablando que si tú pones 1,000 pesos, Dios te va a devolver 3,000. No, 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 no. Eso no es cierto. Eso es herejía. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia simplemente nos exhorta a dar con un corazón dispuesto. El resto lo hace Dios en su soberanía. Y mira y pesa nuestro corazón. Si dimos por egoísmo y como dice Santiago, que pedimos para nuestros propios deleites, o hubo un corazón de decir, Señor, yo ofrendo para que mis jóvenes se vayan a campamento. Y si usted sembró de esa manera, Dios lo va a bendecir. ¿Cuánto? No sé. Eso no, Dios no pone números. Por ejemplo, si usted ofrenda en la iglesia, una gran bendición es que sus hijos sean salvos. ¿Eso tiene precio? Usted ofrenda en su iglesia, apoya a su iglesia, el ministerio de la iglesia y el Señor le dice, tus hijos me los llevo al cielo contigo. ¡Wow! ¿Eso no es cegar en abundancia? ¿Eso tiene precio? Dios te dio vida eterna a tus hijos. Entonces no mires números. Dios mira corazones. Recuerden que era un hombre y una mujer conforme al corazón mío. Ahora miremos en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Servir, servir. Estamos hablando de servir, mucho de servir. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Me pasé. Gálatas 6, 10 nos dice claramente lo siguiente. Dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pues, ¿tenemos oportunidad? Sí. Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Muy bien. Tenemos que aprender también a dar y apoyar a los hermanos de la iglesia. Nuestra prioridad, ¿quiénes son? Los hermanos de la iglesia. ¿Bien a todos? Sí. ¿A todos podemos apoyar? Sí, sí es cierto. Algunas personas se han acercado a mí, pastor, tengo un familiar en necesidad, ¿le puedo llevar un mercadito? Sí, claro. Pero llévale un Nuevo Testamento. Méteselo en el mercado y lo llevas. Pero la prioridad, ¿quién es? Acá. Pero no dejo de pensar en todos, porque aquí dice ¿qué? Que hagamos bien a qué? A todos, pero primero a los de la familia, ¿cierto? Y eso es un principio bíblico, podemos aprender a dar. Por eso la canasta de amor nunca la voy a quitar. Alguien me dio una idea sorprendente, me dijo, pastor, quitémosla. Yo le dije, ¿por qué no? Porque es que ya mire, y la gente se le olvida y le da pereza, y entonces, como dan ofrenda, entonces no al mercado. Le dije, no, 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 no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo debo obrar de manera que física también, no solo la ofrenda, sino también dar de lo que Dios me ha dado. Y la manera en que a mí no se me olvide que Dios me ama por gracia es dar por gracia. Seguro que quito la canasta de amor y usted se le olvida absolutamente que alguien tiene necesidad en la iglesia. Pero cada vez que usted vea la canasta de amor es un mensaje mío. ¿Sabe que usted entra a la canasta y dice, yo he visto hermanos, se me olvidó el mercado? Pero eso le hace que pensar en su corazón, no lo traje. ¿Y qué tal que esto lo necesitará alguien? Ese es un mensaje no mío, es de Dios, diciéndoles, hermanos, necesitamos compartir. Y más a los de la familia de la fe. Ahora, 2 Tesalonicenses 3:10, y aquí hay algo bien interesante que quiero compartir. 2 Tesalonicenses, pero como Dios es tan, tan perfecto, dice así, porque también cuando estamos con vosotros os damos esto, si alguno quiere trabajar, tampoco qué, coma, punto. Entonces la Biblia tiene perfecto equilibrio. Bueno, pastor, y los perezosos y vagos de la iglesia no les damos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El que no trabaja. No el que no pueda trabajar. Alguien puede estar enfermo. Pero el que dice, ¿cómo? ¿El qué? El que no quiere. No, pastor, no, es que ese trabajo que había era mucho trabajo para mí. Yo estoy acostumbrado solo a trabajar 3 horas al día. No, no, pastor, yo ese trabajo de 8 horas, no, no, no. O pastor, no, ese otro trabajo, no.
Hermano, ¿cuántos trabajos tienen al mes? Como 3. ¿Por qué? No, es que esos jefes yo no me los aguanto. No, yo no, a mí no me gritan. Yo no nací para que me gritaran y me ordenaran. Y entonces comenzamos a sacar un montón de dignidades humanas. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, que no coma. En eso hay que tener discernimiento en la iglesia. También a los perezosos, dice ahí, Pablo nos recuerda que los perezosos tampoco, los perniciosos. Y esto es un problema que tenemos que tomar con mucho cuidado en la iglesia y crear estrategias. Por ejemplo, yo tengo algunas estrategias. Yo nunca doy dinero, a menos que yo tenga certeza que el dinero llega exactamente a la persona y a la necesidad. Yo siempre doy en especie, ¿sí? Apoyando de esa manera en especie, saber que llegó al lugar, de tal manera que no me engañen. ¿Me han engañado? Sí, claro, pero como ya tengo canas en el ministerio, aprendí a crear estrategias en ese sentido. De tal manera que el que no trabaje, no coma. Y por eso algunos ya, cuando yo me pongo en la raya, les digo, mira, esto y esto, ay, pastor, aquí no tienen amor, adiós. No, aquí no es que no tengamos amor, es que no somos sinvergüenzas en ese sentido. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Qué dice? A los perezosos, ¿qué dice? Pablo dice, si hay perezosos, levántalos y anímalos a trabajar. Hay que trabajar. Caballeros, ¿quiénes son los proveedores de casa? Los varones. ¿La esposa nos ayuda? Sí, amén. Pero ¿quién es el que tiene que luchar y proveer y estar ahí al frente? El hombre. ¿Quién lo dice? La Biblia. Que tu esposa te ayude, bienvenido. Pero no que tú digas, amor, ¿cómo trabajas de lindo? Alabío, alabado, alabín, bombao. Sigue, que yo aquí en casa descanso, descanso, descanso. Porque a él ningún trabajo le sirve. Y a mí me sorprende cuando hago consejería, perdóname, ¿tú cuánto, a la esposa, cuánto ya estás trabajando? 5 años, pastor, en la misma empresa sí. Y tú, no, yo no estoy trabajando porque es que ningún trabajo me sirve. Y ella, ¿por qué sí le sirve durante 5 años el mismo trabajo? Porque el hombre está diciendo, no, a mí no me dicen, a mí me tocan, a mí no me miran, a mí, no, yo no aguanto. No. Y ella, porque sí aguanta todo lo que tiene que sufrir en un trabajo. La Biblia es clara en principios bíblicos. Y no vamos a alcahuetear cosas de ese estilo, sino que tenemos que ayudarle a ese hermano, decirle, animarle, hermano, trabaje, porque si no trabaja no vas a comer. La Biblia te va a ayudar, sí, pero no vamos a proveer a menos que exista un corazón sincero y una necesidad sincera. Seguimos ahí. Proverbios 25. Vayan conmigo. Entonces, aprendimos a dar a la familia, pero creamos estrategias de esta manera. Nosotros, lo digo como testimonio, y me encanta decirlo, estamos apoyando a una niña de la iglesia en su colegio, por parte de la iglesia, a través de unos hermanos, anónimos. Y lo que hacemos nosotros es, y es práctica mía, es que ese dinero no pasa por manos de los padres, sino se consigna a la cuenta del colegio. ¿Desconfianza? No, es que el corazón es débil. Y entonces, si yo le doy el dinero a los padres, posiblemente con eso paguen el agua y la luz de la casa. Y la niña se me queda sin colegio. Entonces, ¿qué hago yo? Esto fue una estrategia de mi esposa. Sencillo. Que el dinero de ese hermano denos la cuenta y pase allá. Y que nos pase la fotocopia del recibo de que la cuenta estamos al día del colegio. Y hasta el día de hoy hace una bendición porque esa niña está estudiando por la gracia de Dios de esa manera. Pero son estrategias que el pastor tiene que crear para que las cosas funcionen bien y honestamente y llegue al punto donde tiene que llegar el apoyo. Hay que crear estrategias. Ahora, puede ser que algunos nos engañen, pero mire, cuando usted dé, no piense en eso. Simplemente si usted dio, tenga la paz de que usted dio. El resto lo hace el Señor. Y Él juzgará. Entonces no se ponga ahí a maquinar y no. El resto lo hará el Señor. Ahora, Proverbios 25-21. Viene aquí un desafío importante para terminar hoy. Y usted me dirá, uy, pastor, pues esto así como complicado, pero vamos a ir a Proverbios capítulo 25, versículo 21. Y usted me dirá, difícil. Si el que te aborrece tuviere hambre,
dale de comer pan. Pastor, tengo que darle al enemigo, al que me aborrece, al mal vecino, me regala una tacita de azúcar, por favor. Y uno dice, pastor, darle al que me ha aborrecido, me ha hecho la guerra, el mal vecino. ¿Qué dice la Biblia? Sí, dale, dale. Dice el principio bíblico. Mire, vuelvo a leerlo conmigo ahí en el 21. Y dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber, ¿qué? ¿Por qué? Eso tiene una razón. Dios nunca nos manda a hacer cosas eh, porque sí. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Dígalo duro. ¿Y quién te lo va a pagar? Dios. Dios tiene deudas, paga sus deudas. Dios es fiel, poderoso, dueño de todo, del oro y la plata, y te dará. Claro. Qué desafío, ¿no? Darle al enemigo de comer o de beber. Porque crearás que asco. Significa que esa persona se va a rascar la cabeza y dice, no entiendo. ¿Cómo yo le hago la guerra en el trabajo y hoy que no tenía para el Transmilenio saca y me dice, toma para el Transmilenio y para un cafecito? ¿Sabe qué va a pasar con esa persona? Ve a Cristo en usted. Ve a Cristo. ¿Quién hace eso? Solo Cristo. Cristo nos amó siendo enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Él se acercó a nosotros y nos dio su amor de misericordia y siendo enemigo nos dio de comer y de beber. Solo lo hace nuestro amado Salvador. Qué maravilla el poder tener de esa mano un amor tan indecible. Juan capítulo 13. Terminemos aquí esta mañana con este versículo. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. Uy, pastor, pero más 10 que tenemos, 600 ordenanzas, pero el Señor entrega uno más, que es el mandamiento que Él quiere que cumplamos. Si lo cumplimos, el resto de la ley está hecha. ¿Sí la sabía? Miren, un mandamiento no os doy, que os améis que como yo os he amado. Y cómo nos amó Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo lo hizo. Y luego dice que también os améis que unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Amarnos. Sencillo. Amarnos. Con todo el corazón, con toda la honestidad, con toda la integridad. Amarnos. Amarnos. No importa la condición del hermano económico, social. No importa su condición intelectual, académica. No importa. Lo importante es que hoy estamos reunidos en forma heterogénea todos, pero unidos por la sangre de Cristo. Nos une su amor. ¿Cómo logramos estar aquí reunidos todos hasta de diferentes nacionalidades? Solo lo logra el amor de Cristo. Amémonos los unos a los otros. Y termina el versículo 35. En esto conocerán todos que sois ¿qué? Mis discípulos. ¿Cómo sabrán que realmente somos creyentes? ¿Cómo sabrá nuestra familia que realmente cuando yo vengo a la iglesia soy transformado por el amor de Cristo? ¿Cómo sabrá mi jefe, mi esposa, mis hijos que no son creyentes o mi esposo que realmente Cristo vive en mí? Por el amor que yo vivo, el amor de Cristo en mí. Y mire, termina el versículo. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Es el amor. El amor me lleva a cumplir toda la ley. Hermanos, servir es un
privilegio, pero dentro del servir, el dar es un doble privilegio. Cuando yo logro dar con los principios bíblicos que hemos visto hoy, porque la fe sin obras es que muerta, inútil, no sirve para la gloria de Dios. Que esta iglesia, que su vida honre a Dios y aprenda a dar. No cierre su mano, no endurezca su corazón. Si hay una necesidad, sea el primero en decir, aquí estoy yo, Señor, úsame, permíteme ser útil para tu obra y no ser inútil para tu obra. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Hoy hemos comprendido lo profundo que hay en tu corazón. Tú viniste a servir y a dar tu vida. Señor, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, apartado de ti, siendo enemigo, egoísta, egocéntrico, solo haciendo riquezas para mi vida y placeres. Pero hoy he comprendido que nada de esto sirve. Es inútil, es basura. A menos, Señor, que tú vengas a mi vida, tomes el control de mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Y cobrará sentido y un propósito lo que has puesto en mis manos. La satisfacción de dar y de servir para tu obra, Señor. Y de recibir esas alabanzas y acciones de gracia de aquellos que han sido bendecidos a través de dar. La salvación, el cuidado, la manutención, el amor para muchos. Señor, permíteme caminar contigo, tener tu corazón de misericordia, de amor y de bondad. Señor, permítenos que hoy seamos desafiados con tu palabra, que seamos sensibles a la necesidad del hermano, sensibles a la necesidad del que me aborrece, sensible a la necesidad de la iglesia y de los santos, sensible a la necesidad, Señor, más profunda de aquellos que aún no te conocen como Salvador personal. Y qué bueno, Señor, como dijo el apóstol Pablo, vosotros sois mis coronas. Cada alma que podamos salvar a través de la economía de la iglesia será una corona para ti, Señor. Que sea el propósito de esta iglesia, no guardar dinero, no enriquecer a nada ni a nadie, sino luchar y pregonar el evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Permítenos tener ese corazón de amor, de compasión, dar un abrazo, un ánimo, lavar los pies de aquellos que están enfermos y cansados en el trasegar de la vida, por aquellos que tienen hambre física. Señor, nadie de nuestra iglesia puede pasar hambre. Permítenos, Señor, ser sensibles a eso. Ningún niño de nuestra iglesia puede estar sin colegio. Ningún joven, Señor, puede sufrir de abandono y de tristeza y de soledad. Permítenos, Señor, servir de corazón en todas estas necesidades, Padre. Gracias, Señor, esta mañana. Bendice el regreso de nuestros jóvenes hoy a las 5 de la tarde y que hoy los podamos recibir con los brazos abiertos. Sabemos que has hecho trabajo en sus vidas. Muchos de ellos viajaron con problemas emocionales, espirituales, con situaciones muy difíciles, que el viernes pudimos hablar con algunos de ellos, pero Señor, sé que tú has hecho la obra en sus vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde.